Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Damos gracias al Señor una vez más por poder compartir la bendita palabra de Dios. Recuerde que estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. El programa, como siempre, bajo la cobertura de Adoración Viva. Esperamos en el Señor que usted sea edificado. Y quiero pues enviar algunos saludos a hermanos que tuvimos hablando en estos días. Estuve en mi país, República Dominicana, regresando ya de vuelta a este lugar para seguir transmitiendo la bendita palabra de Dios. Quiero saludar a nuestro hermano Dolores González allá en el sector de los Tres Brazos. Quiero pues saludar a cada uno de esos oyentes que están siempre atentos a la voz de Dios. Así que yo espero en el Señor que estas palabras sean de gran edificación, bendiciones para cada uno de sus hermanos que podemos compartir. Estuvimos reunidos en familia con nuestros hijos, esperando como siempre que Dios les bendiga rica y ampliamente. En esta noche yo quiero compartir esta palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Ahí tenemos una lectura que dice, ¿verdad?, lo que contamina al hombre. Y quiero orar para pedirle al Señor que Él manifieste su gloria en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias una vez más por tu misericordia. Gracias por tu bondad, porque tú eres bueno. Gracias por la oportunidad que tú nos brinda, Dios, poder estar en tu presencia, Señor, para publicar tu grandeza, oh Dios. Bendícenos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Doy lectura a la palabra de Dios, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viniendo algunos de los discípulos de Jesús, comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Gloria al Señor. Quiero pues llamar la atención en esta hora y asimismo hablar bajo este tema, lo que contamina al hombre. Si seguimos leyendo este capítulo más adelante, nos daremos cuenta de qué es lo que viene el Señor tratando con los fariseos y aquellos líderes de entonces. Fíjense, esto no cambia en estos tiempos. Cuando nosotros realmente emitimos palabras, las cuales son hirientes, entonces eso sí contamina, es lo que el Señor va a aclarar. Porque ellos hablaban, ¿verdad?, de realmente hay que tener limpieza física, uno tiene que cuidar la salud, muchas veces se transmiten enfermedades con la mano contaminada y todo eso. Pero el Señor quiere llamar la atención de lo de dentro. O sea que nosotros no podemos vivir con el temor de que quizás si comemos algo le va a hacer daño a otro. Porque las palabras realmente sí dañan a los demás. De tal manera que ellos eran tan rigurosos en la ley que estaban ellos acusando a los discípulos de Jesús
porque estaban comiendo sin lavarse las manos. Sin embargo, el Señor entonces, la enseñanza que nos quiere dar es que no, ni siquiera es tanto en términos físicos, pero para que podamos entender, el Señor lo que está diciendo, ustedes tienen que tener limpieza de espíritu, es decir, limpieza por dentro, porque dice lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Porque lo que se come, él dijo, eso va a la letrina y punto. Sin embargo, nosotros contaminamos la creación con nuestras palabras. Entonces ellos, llevándose de las tradiciones, emitían juicio sobre otros. Pero fíjense, amados, nosotros muchas veces también estamos emitiendo juicios sobre otras personas. Y quizás le decimos cosas las cuales no debemos decir. Y esa es la atención que Dios nos llama. Por ejemplo, en estos tiempos uno puede oír personas, incluso predicadores, con unos mensajes de acusación y no hablan de la bondad de Dios. La bondad de Dios es lo que permite que nosotros estemos aquí, no lo que yo pueda hacer como ser humano. Porque yo como ser humano no puedo hacer nada para ser salvo. Sencillamente creer en Jesús y saber que de él viene toda dádiva y todo don perfecto. De tal manera, amados hermanos y amigos, que he querido traer esta reflexión para que nosotros podamos entender y saber a qué Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a que prediquemos el Evangelio de Jesús. Dios no nos ha llamado a nosotros para pretender que seamos mejor que otros. No nos ha llamado a contiendas. En estos tiempos se discuten mucho a veces sobre teorías. No así la doctrina del Señor. La doctrina del Señor es diáfana, es limpia y es lo que nosotros debemos transmitir. Que el Señor Jesús murió en una cruz para perdonar los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que pueda correr a Él. Para eso fue el sacrificio de Cristo. Por eso los escribas y los fariseos estaban acusándolo de esto, de que por qué sus discípulos no hacían lo mismo que los demás. Y él le dijo, no, es que esa no es la limpieza que yo estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es que en su corazón realmente no haya impedimento de que usted hable lo correcto. ¿Cuándo hay impedimento en el corazón de nosotros hablar lo correcto? Cuando hay rencores, hay amarguras, hay disensiones, hay envidias, hay contiendas. Entonces esas cosas son las que no permiten que nosotros podamos hablar de la bondad de Dios. La bondad de Dios se va a reflejar en nuestro ser cuando nosotros seamos capaces de llevar palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabras de que muchas veces vemos personas que se están derrumbando, están a punto de colapsar. Y entonces usted y yo venimos con una palabra de aliento y decirle, preocúpate, que el Señor está de tu parte. Ahora, si tenemos que darle un consejo de cómo hacer las cosas, entonces sí lo haremos. Pero nunca entremos, amados hermanos, en acusar a otro porque hace tal o cual cosa. Nosotros estamos llamados a interceder por esa persona, estamos llamados a instruir a esas personas, estamos llamados a fortalecer a las personas en Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo, fíjense que en una oportunidad, como decíamos, los fariseos y los saduceos se ponen de acuerdo. ¿En qué? En hacer daño. Porque, como dice la palabra, ellos entre sí no se llevaban, pero para llevarle la contraria a Jesús, ¿sabe qué hicieron? Se unieron en ese momento. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que si nosotros hacemos las cosas incorrectas, nos estamos uniendo al mundo como tal. Y eso es lo que nosotros debemos combatir. ¿Qué es lo que el mundo piensa? El mundo piensa que todos los bienes lo puede obtener aquí en esta tierra. Nosotros los creyentes sabemos que hay bienes que no podremos tener a menos que Dios no decida dárnoslo. Me explico. Por ejemplo, de una manera fraudulenta, yo no puedo obtener bienes. Ahora, yo podría obtener esos bienes si realmente con mi esfuerzo, con mi trabajo o porque incluso alguien
quiera bendecirme con eso, yo puedo tenerlo. De lo contrario, no. Entonces fíjense cómo el hombre se ha ido aliando al mundo sin darse cuenta. Muchas veces por nosotros entender que somos muy espirituales, entonces nos estamos saliendo del mandato, del libreto que Dios hizo para cada uno de nosotros para conducirnos. Nosotros estamos llamados a hablar con verdad, ser sinceros nosotros mismos, pedirle al Señor que de nuestra boca no salgan palabras hirientes, no salgan maldiciones, no salgan, verdad, cosas que irriten a los demás, sino que sea todo lo contrario. Palabras que fortalezcan, palabras que sanen, palabras que liberten. Eso es lo que Dios quiere que nosotros proclamemos. Entonces, cuando hacemos la comparación de lo que el Señor Jesús está diciendo, le estaba diciendo a los fariseos, con respecto a las tradiciones, la gente sigue en las tradiciones. La gente le hace más caso a las tradiciones que a lo que el Señor ha dicho. No coma esto, no haga esto, no haga aquello. Seguimos esos lineamientos. Sin embargo, en el Señor todas las cosas son puras. Dice el apóstol Pablo que para los puros todo es puro. Ahora, para el que no lo es, entonces todo es inmundo. De tal manera que vivimos en esa situación, mirando personas que podían realmente estar actuando conforme a lo que Dios ha dicho, y entonces lo estamos haciendo al revés, siguiendo las tradiciones. Yo espero en el Señor que estas brevísimas palabras calen en sus corazones, calen en sus vidas y traten de ser cada día mejor creyente, acercarnos más a Dios, que nosotros digamos al Señor, Señor, ayúdame a mí a conducir a otros. Y eso es lo que debemos pedir, no hacer que se descarríe otro, no hacer que el mundo se pierda por mi causa, por mi razón, porque aunque nosotros sabemos que no todos reciben la palabra de Dios, pero sí nosotros estamos llamados a proclamar a Jesucristo como Salvador, a Jesucristo, aquel que fue crucificado en una cruz por ti y por mí, porque nosotros no podíamos recibir el perdón de Dios a menos que no fuera a través del sacrificio en la cruz. Entonces, si nosotros entendemos, y como muchas veces yo repito, cuando usted ve una persona, véalo como la obra de Dios, no como la obra del maligno, porque el maligno no creó a nadie. La creación es de Dios. Dios fue que nos hizo a nosotros. Él nos hizo y no nosotros mismos, como dice el salmista. De tal manera que cuando yo veo un hombre o una mujer, yo estoy mirando la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que en su obra acontezca? Que haya amor, que haya esperanza, que haya un compartir sano, de tal manera que no nos hiramos nosotros, no nos hiéramos nosotros unos a otros con palabras de compuesta. El apóstol Pablo le dice a los colosenses que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Entonces nosotros debemos pensar en eso. Debemos pedir agradar al oyente en nuestras conversaciones. Por eso lo que contamina al hombre, amados hermanos y amigos, es lo que nosotros emitamos. Usted puede ser una persona muy culta, pero en un momento determinado puede salirse de una palabra descompuesta. Pero debemos medir, debemos pensar antes de emitir juicios, emitir palabras. Fíjense, ahora mismo las redes sociales están cargadas de esas palabras descompuestas. Y eso es lo que el mundo le llama la atención. Cuando ve una persona culta que está hablando, entonces no le presta atención. Pero si es algo de compuesto, entonces la gente, hasta para reírse, entonces le presta atención. Pero no estamos en un tiempo de reírnos de las cosas que suceden. El gozo solamente está en Dios. De tal manera que hay muchas personas hoy riéndose, pero por dentro están destrozados. Hacen la veces de payaso. Nosotros cuando nos reímos es porque sentimos la satisfacción y nos sentimos contentos cuando un hermano prospera, cuando un hermano recibe una bendición, eso es gozo. Ahora, cuando un hermano está atribulado, no debemos reírnos de él.
No debemos nosotros enjuiciarlo a él o a ella. Decir, no, le pasa esto por tal o cual cosa. No, es todo lo contrario. No sabemos si Dios lo está procesando, no sabemos cómo Dios lo está encaminando a recapacitar, a que vea la realidad de su vida, porque a veces creemos que somos superhéroes, sin embargo, somos endebles. Entonces, medite primero, antes de emitir juicio. Medite en sí mismo, quién yo soy, cómo yo me siento, cómo yo me sentiría si me ocurre tal o cual cosa. Eso es lo que nos enseña a nosotros a actuar correctamente. O sea, usted pensar que aunque muchas veces nos asalten pensamientos que son negativos, pero pedirle al Señor que esos pensamientos no salgan de nuestros labios. Una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que decimos. Y recuerde, finalmente, la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Entonces, si usted vive hablando palabras deshonestas, ¿qué hay en su corazón? Que usted no es honesto. Si usted habla, prefiere o profiere palabras de maldición, en su corazón lo que hay es maldición. Si usted dice palabras de acusaciones, todo en su corazón vive el acusador. Y el acusador es Satanás. De tal manera que lo reprendemos en el nombre de Jesús y pedimos que en nuestros corazones habite Dios. Habite la bondad de Dios en nuestros corazones. Entonces siempre vamos a estar hablando de Dios. Siempre vamos a estar bendiciendo a los hermanos, bendiciendo a la familia, bendiciendo al mundo en sentido general. Así que yo espero, mis hermanos, que estas palabras precisamente en su mente estén, en su corazón estén. Y damos gracias al Señor por habernos permitido estas cortas palabras en esta noche. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde.